buenas tardes. Ahora tenemos quórum, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida al subsecretario de Medio Ambiente, Max Proaño, su equipo, bueno, senadores, senadoras, secretaría. ¿Tenemos cuenta? No hay cuenta. Entonces, bueno, prosigamos donde quedamos la sesión anterior y continuamos mientras va llegando más presencia de senadores y senadoras. Yo tengo algo. Sí, yo tengo un punto. Adelante. Bueno, como está el subsecretario, entonces, con mayor razón, el subsecretario es la voz del gobierno. Mire, presidente, la verdad que yo quiero hacer una consulta para que quede en la historia de la ley de algo que ya está votado. Pero me interesa que la pregunta que yo voy a hacer sea contestada oficialmente para la historia de la ley por cualquier problema en el futuro. Aquí tengo la pregunta, va a ser lo más explícito posible. Ya. A ver. Ya. Nosotros, señor presidente, al subsecretario, nosotros ya votamos el artículo 60. El artículo 60. Cuando lo conversamos, el artículo 60, cuando lo conversamos, la senadora Paulina Núñez pidió votación separada. Y la verdad que yo quedé con la duda y quisiera que el ministro pudiese aclarar un punto que a mí me han estado consultando, no solamente de mi región, sino que de otras regiones del sur. ¿Ah? Es saber cuál... Sí, me interesa. A mí lo que me interesa saber es cuál es el alcance del término conservación y su relación con las actividades sustentables que se permiten con este concepto. ¿Un proyecto con resolución de calificación ambiental es sustentable? Pregunta. La UICN tiene un alcance algo restringido. Y hay gente que tiene temor que la Contraloría o algún tribunal ambiental determine que no cabe ninguna industria en estas áreas protegidas a pesar de tener una resolución favorable. A mí me gustaría que me pudiesen contestar, como lo dije recién, para... ¿El artículo 60 nuevo o es...? Sí, nuevo. ¿Y es solamente para la historia, Uh-huh. porque ha causado como que dudas, que esto da para la interpretación. Yo sé que dio una respuesta como está escrito, como se aprobó, y yo voté a favor, ¿no es cierto? Sí, yo voté a favor. De hecho, la senadora Paulina Núñez pidió votación separada. Sí. Entonces, quiero, frente a esta interpretación que algunos gremios están preocupados por la Contraloría y por los tribunales ambientales. Sí, el tema, el concepto conservación. Eso es. Bien, gracias, senador Moreira. Le damos la bienvenida al senador Matías Walker, ahora titular también de la comisión. Muy bienvenido. Y no sé si le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, si quieren responder ahora al senador o quieren preparar bien la respuesta, porque también podría ser eso, como que avancemos y como prefieran. No sé. Sí, adelante, subsecretario. Buenas tardes a todas y todos, senadores y senadoras. Voy a contestar y me dice si es conforme la respuesta, si no, también podemos desarrollar una respuesta con más tiempo. Bueno, primero, conservación queda definido en el artículo 3 del proyecto de ley. Saber, conjunto de políticas, estrategias, planes, programas y acciones destinadas a la mantención de la estructura, composición y función de los ecosistemas mediante la protección, preservación, restauración o uso sustentable de uno o más componentes de la diversidad biológica. No implica per se restricción, o sea, a priori, digamos.
pero esta definición incluye 3 niveles de conservación: usos sustentables, preservación y restauración. Por lo tanto, la definición en sí no implica una restricción a priori, sino se cruza obviamente con la otra regulación vigente. Juicio, por su intermedio, presidente, a juicio de los asesores, o sea, esta preocupación estaría, digamos, esta preocupación de estos gremios sobre el concepto de conservación y el mismo hecho de que pudiera malinterpretarse en el Tribunal Ambiental o en la Contraloría, ¿no hay de qué preocuparse? Sí, Alejandro, doctor. Ay, sí. Por su intermedio, presidente, la verdad es que lo que entendemos nosotros, dado que está definido, así como lo leyó el subsecretario, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley contempla el concepto de conservación, 3 niveles de actuación, siendo uno más exigente como la preservación, otro uno más activo como la restauración, y el de uso sustentable, que es, digamos, que también está definido en el proyecto de ley, y no es cierto, tiene también resguardos, pero no implica per se una restricción a las actividades, pudiendo hacerse algunas actividades que sean de uso sustentable en la medida que sean compatibles con las categorías de áreas protegidas, cumpliendo con los objetos de protección, planes de manejo, etcétera. Entonces, y el cambio que se dio ahí en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, de uso sustentable versus conservaciones, porque justamente conservación está definido comprendiendo uso sustentable. Entonces la idea no fue excluir la posibilidad de que hubieran uso sustentable en esa categoría específicamente, sino que también permitir que hubieran otro tipo de acciones dependiendo del plan de manejo en los distintos lugares del área protegida. Senador Matías. Primero, muchas gracias por su bienvenida y muchas gracias a todos los integrantes y las integrantes de la comisión. Esperamos asumir este compromiso con la seriedad que demanda una comisión de esta naturaleza. Yo entiendo que la pregunta específica del senador Moreira, sin perjuicio que esto se discutió la semana pasada y efectivamente la senadora Paulina Núñez legítimamente pidió votación separada, dice relación con la certeza jurídica, a ver si lo interpreto bien, respecto de un proyecto de inversión cualquiera que ya tiene resolución de calificación ambiental favorable si la afectación que significa la denominación de reserva nacional de un área determinada podría tener efecto retroactivo respecto de esa resolución de calificación ambiental favorable. No sé si lo interpreté bien, pero entiendo que la pregunta específica es eso. ¿Subsecretario? Por su intermedio, señor presidente, sí. Bueno, en ese caso, en los transitorios se establece justamente que el licenciamiento ambiental, la autorización y permisos que estén vigentes no se ven modificados por la intervigencia de los transitorios. Sí. Sexto transitorio. Muy bien. Bueno, hecho el punto, las consultas, proseguimos entonces con la tramitación del proyecto. La sesión anterior aprobamos el artículo 96, ¿no? Entonces toca ver el 97 nuevo. Secretario. No, ahora ya corresponde que pasemos a la creación de las áreas protegidas, de las áreas privadas protegidas, que se encuentra en la página 115, artículo 102. Sí, el párrafo octavo de la creación de las áreas protegidas privadas. Y el artículo 102 establece cómo se crean, señala lo siguiente: la creación de las áreas protegidas privadas se realizará a través de un decreto supremo que dictará el Ministerio del Medio Ambiente, previo análisis de fondo de los antecedentes recibidos y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
La Cámara de Diputados eliminó la frase y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Es página 115. Claro, yo lo tenía como 97, pero claro, ha pasado a ser 99, el 99, ¿no? Claro. Sí, perfecto. Sí. Es página 115 entonces, artículo 102, y está esa modificación en el inciso primero que ha eliminado la frase del pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la sustentabilidad. ¿Subsecretario o ejecutivo? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, bueno, esta eliminación entendemos que tiene una finalidad bien sencilla, que es propiciar o simplificar de la mejor manera posible la creación y que los privados vean simplificado la tramitación respecto a la creación de áreas protegidas privadas. Y en ese sentido nos pareció que eliminar el pronunciamiento del Consejo de Ministros va en esa línea, para evitar restricciones al principio de autonomía de la voluntad de los propietarios que quieran declarar sus predios bajo protección. Senador Matías Walker. Como es la primera sesión, veo ganas de hacer preguntas. No, broma. Gracias, presidente. Oiga, sería interesante, yo no recuerdo bien, probablemente el resto de los integrantes de la comisión y las integrantes, la senadora Allende también, que tienen más experiencia en el tema, lo tienen más claro que yo, pero ¿quiénes integran hoy día el Consejo de Ministros para la sustentabilidad? ¿Qué ministerios? Porque me da la impresión de que la lógica del proyecto que aprobó el Senado, el primer trámite, tiene por objeto tener una visión multisistémica, incluyendo tal vez el Ministerio de Economía. Entonces sería bueno tener claridad de quienes componen el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, para ver cuán pertinente es la eliminación de este pronunciamiento favorable o no. Gracias, presidente. Sí, senador Isabel Allende. Sin perjuicio que responda el Ejecutivo, pero yo creo que está bien que se haya eliminado porque el integrante del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de repente tenemos algunos ministros que tienen poco que ver con la conservación, hablando de transporte o incluso Hacienda de repente. Entonces no sé si... Yo creo que es positivo porque es como un elemento menos para las dificultades y para realmente generar la conservación que nos proponemos. O sea, a mí me parece bien, esa es la verdad. Sí. Bien, subsecretario. Sí, si permite, señor presidente. Bueno, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad está presidido por ministro y ministra del Medio Ambiente, integrado por Ministerio de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Fomento y Turismo, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, Desarrollo Social y Familia, Educación, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Claro. Y efectivamente, como bien decía, tengo la misma opinión que la senadora Allende respecto a insistir ahí en cuanto a propiciar la creación de áreas protegidas privadas y por lo tanto establecer o simplificar la tramitación, así como se establecen también otros incentivos hacia quienes quieran crear áreas protegidas privadas. También en cuanto a la tramitación, que muchas veces es bastante engorrosa o toma bastante tiempo, y aquí eliminar un elemento que entendemos nos resulta crítico para asegurar sí, que estas áreas sean efectivamente protegidas. Senador Matías Walker. Quizás, presidente, sería interesante, mientras enumeraba el subsecretario los distintos ministerios, yo pensaba, sería interesante saber con cuánta periodicidad se reúne este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y qué alcance han tenido sus pronunciamientos. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de vivienda.
el otro día el senador Fidel Espinosa, que todos sabemos que, al igual que varios nosotros, está muy involucrado con los comités de vivienda, decía que en su región cada vez existen más restricciones de suelo para la construcción de viviendas sociales y que el suelo que hoy día está apto para la construcción de viviendas sociales es cada vez más caro porque es más restringido dentro de las áreas urbanas determinadas. Bueno, lo propio no ocurre en la región de Coquimbo, donde tenemos quebradas y una serie de restricciones que además dan cuenta los planes reguladores. Entonces, yo me imagino que en una indicación de esta naturaleza, la SECPRES, que tiene la coordinación interministerial, debe haber hecho consultas para el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, para ver si están de acuerdo en soslayar el pronunciamiento de estos ministerios respecto de una decisión de esta. Entiendo el argumento de la autonomía de la voluntad del propietario. Decir, bueno, si yo quiero conservar, bueno, fantástico, deberíamos aplaudirlo, pero a veces puede tener impactos sociales. En la vivienda puede tener impacto en la agricultura. Entonces, persiste la duda, no sé si el resto de los ministerios fueron consultados, con qué periodicidad. Pues, claro, si me dicen, mire, la verdad, senador, es que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no funciona nunca, no se reúnen, es un trámite, no genera mayor controversia, me puede hacer sentido. Pero si no, me hace más sentido mantener la propuesta original del Senado. Senador Iván Moreira. Bueno, yo comparto con lo que ha señalado el senador Walker y el senador Fidel Espinosa, ¿ah? Porque me toca mi región. Pero eso no es lo único. Hay dos aspectos importantes que el gobierno debería tomarla en sus respectivas áreas. ¿Ah? Porque yo considero que de repente las autoridades de medio ambiente y también de cultura, yo los llamo un poquitito talibanes. ¿Por qué? Porque así como hay tanta restricción para poder construir, porque ya el problema de la vivienda ya es una cuestión sumamente grave. ¿Y por qué? Primero por el tema de las humedales. Ahora, también hay una falla de que cuando se compra un terreno, ¿por qué no se hacen las investigaciones con anticipación si tiene una restricción el terreno? Lo digo esto también porque donde estamos teniendo problemas serios nosotros en la región, y creo que en otras también, es el tema, pero eso no es una función de ustedes, sino que del Ministerio de Cultura y el Consejo Monumento. Estamos modificando esa ley hace mucho tiempo, pues nunca nadie lo hace. Y de verdad es un costo para el Estado, para el gobierno. Nosotros en la región hemos tenido como 3 o 4 digamos, obras, incluso una de vivienda, que encontraron un platillo. La verdad, si uno ve el platillo, o sea, uno se da cuenta cuando esta cuestión es milenaria, pero eso te retrasa 1 mes, 2 meses, hasta 1 año. Y pierde el gobierno, pierde el Estado, pierde la misma gente que quiere. Entonces, yo sé que no tiene nada que ver esto del Consejo Monumento, pero yo creo que tenemos que, ahora que se crea la Comisión Cultura, yo creo que es importante abordar el tema, que bajen un poquitito y esto de los humedales, bueno, es un tema de la región nuestra, bueno, y el problema está, uno dice, bueno, busquen en otro lugar, pero resulta que ahí es donde los empresarios, dueños de propiedades, te suben 3 veces más. Ahora, por ahora yo no veo mucho problema, por ahora. Al futuro sí, el tema de los sitios para poder construir. ¿Por qué? Porque en ese sentido el ministro Monte ha sido súper franco. En el sentido, nosotros como gobierno vamos a construir tanto, no más. Entonces ahí se han generado muchas expectativas, entonces yo creo que hoy día existen o hay terrenos que el gobierno va a poder cumplir su meta, por lo menos en la región. Pero yo creo que son temas que hay que abordarlos. Nadie dice libertad total, pero colocar ciertas condiciones para que no todo sea o humedal o se encontró algo arqueológico, porque eso evidentemente genera
un deterioro para el propio Estado en cuanto a plata y la gente quiere salir adelante y vivir mejor. Bien, senador Isabel Allende. O sea, yo comprendo la inquietud que está planteando tanto el senador Moreira como el senador Walker, pero la verdad es que nos estamos desviando un poco, porque lo que estamos viendo aquí es la creación de áreas protegidas privadas. Esto se hace a través de un decreto supremo que lo va a dictar el Ministerio de Medio Ambiente, que encabeza desde luego incluso el Consejo de Ministros para Sustentabilidad, y sin embargo con un análisis previo de todos los antecedentes de fondo. Tiene que contener la categoría de protección, la superficie, la ubicación, tal como lo está diciendo aquí, el objeto de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que nos estamos desviando sin querer a algo que no corresponde acá. Porque en la medida que un privado quiere hacer un área protegida privada, no es un terreno apto para la vivienda, no va a ser para la vivienda. Si me escuchan los senadores, mejor. Entonces, obviamente no estamos desviando, porque aquí estamos generando creación de áreas protegidas privadas por voluntad del propietario de aquello, y es para conservar, y por lo tanto no va a ser ni para construir ni para nada. No, la acotación está perfecta, lo entiendo. Nosotros hemos tenido ese mismo problema, sobre todo el Consejo de Monumentos Nacionales, que pasa a ser del terror, estamos claros, pero esto es otro tema. Entonces, siendo así, yo reitero mi posición, que me parece bien que se elimine el Consejo, porque a no ser que el día de mañana me digan que van a ser, que sé yo, 4 o 5 ministerios, pero la verdad es que con los 15 que son, y algunos de los cuales bien poco tienen que ver con la conservación, creo que es un trámite excesivo. Presidente. Bien, sí. ¿Le parece entonces ahora recoger las opiniones, comentarios de los senadores y la posición del Ejecutivo y procedemos a votar? Sí, señor presidente. Sí. Solo me gustaría también acotar, o más bien explicar que hoy en día nuestro Ministerio de Medio Ambiente básicamente hace planes políticos y programas, diseña, desarrolla e implementa. Nosotros si queremos presentar un proyecto de ley al Congreso, tiene que pasar por Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Si queremos hacer un reglamento, si queremos hacer un plan de descontaminación, normas de calidad de emisiones, por lo tanto, todo lo que hacemos básicamente tiene que pasar. Y en este caso en específico, de hecho, el reglamento que definirá el procedimiento para la creación de áreas protegidas privadas va a pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Entonces, también entendemos que ahí queda bastante cubierto en cuanto al procedimiento y efectivamente es un procedimiento voluntario en que un privado quiere crear y acogerse a los beneficios de convertir su terreno en un área protegida privada, y por lo tanto entendemos que no se produce un cruce o una afectación a otros posibles usos o intereses de otros privados, porque voluntariamente se somete a este uso, digamos. Bien, hecha la discusión, ponemos en votación entonces, recordemos que estamos en tercer trámite, por tanto acá lo que nosotros hacemos es la sugerencia a la sala respecto de los cambios exactos y de lo que eventualmente podríamos enviar a mixta. Secretaria, ponemos en votación. En votación la eliminación aprobada por la Cámara de Diputados para eliminar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en el proceso de creación de áreas protegidas. Señora senadora Allende. Senador Moreira. A favor. Senador Walker. Presidente, yo me voy a abstener porque no tuve claridad respecto de la periodicidad con la que funciona este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, cuál ha sido el funcionamiento. O sea, yo entiendo que acá el principio de autonomía de la voluntad es importante y entiendo el carácter liberal de este gobierno, esa es broma. Pero acá pueden haber intereses sociales comprometidos en vivienda y agricultura, y yo no tuve claridad respecto del alcance de omitir esta institucionalidad en esta materia, así que prefiero abstenerme. ¿Sí? Presidente. A favor.
Gracias. Se aprueba la eliminación 3 votos por una abstención. Enseguida, presidente, en la página 117 se encuentra la administración y supervisión de las áreas protegidas privadas. El artículo señala que serán administradas por sus propietarios o por organizaciones sin fines de lucro que tengan una acreditada capacidad técnica para la administración y el manejo adecuado del área, la cual será calificada por el servicio. Oh, perdón. Me la salté, disculpa. En la página 115, en el artículo 103 de modificación y desafectación de las áreas protegidas privadas, la Cámara de Diputados reemplazó la redacción del artículo por el siguiente. En el fondo es un error, solo es de referencia el inciso primero. Está exactamente igual, pero es una referencia al artículo. Es formal, nomás. ¿Ah? Pero es eso, ¿no? Sí. No, sí. Ah. No, en el primer inciso, después viene adicional, a página 116. La Cámara reemplazó adicionalmente en caso de desafectación, el propietario del área protegida privada deberá restituir la totalidad de los beneficios obtenidos en virtud de lo dispuesto en las letras A y D del artículo 105. Y el inciso final se mantiene igual, con todos los parques nacionales, le agrega, y las reservas de región virgen, en predios privados solo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley. Básicamente lo que hace esta norma es incluir a las reservas de región virgen. ¿Subsecretario? ¿O equipo? Sí. Presidente del medio. Sí, en el inciso segundo, el cambio hace referencia a incorporar resguardos patrimoniales en beneficio del Estado en caso de desafectación, como lo es la restitución de los beneficios tributarios obtenidos por la creación de un área protegida privada, con el objeto principal de que no se convierta en una técnica elusiva, crear un área, obtener los beneficios y luego desafectar. Y en el inciso tercero, o vemos inciso por inciso, o también hago la expresión. Sí. Bueno, en el inciso tercero simplemente se equipara la regulación respecto de Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen del Estado, las que solo podrán, el mismo proyecto de ley establece que solo podrán modificarse o desafectarse por ley, por lo tanto equipara esa regulación. Bien, se ofrece la palabra. Hay algunos cambios de forma y otro que introduce el tema de las zonas vírgenes. No sé si hay preguntas, consultas, senadora Isabel Allende. Sí, no importa. Más allá de lo formal, la verdad es que yo hubiese preferido que fuera bien explícito, digamos, porque acá deja sometido a reglamento, salvo los parques nacionales que es por ley. En las regiones vírgenes no existen, así que habla más bien de parques nacionales. Yo creo que hubiese preferido más detalle porque bueno, es importante ver en qué momento se puede desafectar algo y no sé si es suficiente por reglamento. A mí me deja mucho más claridad si esto se hace por ley y cuáles son las condiciones y circunstancias. Me gustaría que el Ejecutivo lo volviera a decir, pero por lo menos para constancia, digamos, la historia de la ley, a mí la verdad es que se haga por reglamento, salvo los parques nacionales, no me satisface tanto. Senador Moreira, sí. Sobre lo mismo que está señalando la senadora Allende, una vez promulgada la ley, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para el reglamento? 2 años. Desde la publicación son 2 años. Ya, perfecto. ¿Y tanto se demora eso? Es el plazo máximo. Ya. No, sí, Los vamos a apurar para que lo saquen antes. Sí.
¿Es así? ¿Es así? Corrijamos esa información. Pero bueno, mientras tanto, sí, a la consulta de la senadora Isabel Allende. Sí, nosotros entendemos que para las áreas privadas, áreas protegidas privadas, hacer un mecanismo voluntario también la desafectación, y por eso el resguardo respecto a los beneficios obtenidos que van a fomentar o incentivar la creación de estas áreas protegidas privadas. En el caso de Parques Nacionales y Reserva de Región Virgen, la desafectación o la modificación o desafectación debe ser por ley. Eso es lo que se establece en el proyecto de ley. Estamos hablando solamente de las áreas privadas, porque yo entiendo, ¿estamos solamente en las áreas privadas? ¿O en general existe la desafectación por reglamento y salvo los parques nacionales por ley, ya no en las áreas privadas, sino que en general? ¿Me puede explicar? Sí, Presidente, por su intermedio. Acá, en este artículo en específico, estamos hablando solo de los parques privados que pueden ser Parque Nacional o Reserva de Región Virgen, y en ese caso su desafectación o modificación será por ley, al igual que las áreas protegidas del Estado, que su desafectación o modificación en estas dos categorías solo puede ser a través de ley. En el resto de las categorías es por decreto supremo, como lo explicábamos la sesión anterior o anteanterior, donde decíamos que había un viejo principio en el derecho de que las cosas se deshacen generalmente como se hacen y como se crean por decreto supremo. Lo normal es que se desafecten o modifiquen por decreto supremo, que es lo que sucede actualmente. Es decir, hoy día estamos cambiando esa regla solamente para el caso de los parques nacionales y las reservas de región virgen, por entender que son las más estrictas del sistema y en virtud de lo que establece la Convención de Washington. Muy bien, muchas gracias. Ponemos en votación entonces el artículo. En votación, la modificación propuesta por la Cámara. Senadora señora Allende. Senador señor Moreira. A favor. Senador señor Boca. Gracias, senador presidente. A favor. Gracias. En el artículo 105, en la página 117, la Cámara de Diputados reemplazó la frase, en cuanto a la administración y supervisión, la frase organizaciones sin fines de lucro que tengan una acreditada capacidad técnica para la administración y el manejo adecuado del área, la cual será calificada por el servicio, por comillas, las personas naturales o jurídicos que estos designen al efecto. Privado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para explicar el alcance de la... Sí, señor presidente, por su intermedio, nuestra opinión es favorable respecto de los cambios del texto aprobado por la Cámara, en cuanto se amplían las posibilidades para facilitar la decisión de los privados sobre la administración de sus áreas protegidas y a fin de incentivar su creación, así como con el mismo objeto, incentivar y facilitar la creación de áreas protegidas privadas, se reemplaza la autorización del servicio por el deber de informar respecto de un cambio en la administración. Senador Matías. Gracias, presidente. Yo me imagino que el sentido original de la redacción incorporada en el Senado, el primer trámite, era que las fundaciones o las corporaciones se hicieran cargo de la administración sin fines de lucro. Eso se elimina y ahora pueden ser administradas por sus propietarios, obviamente, o por las personas naturales o jurídicas que estos designan al efecto. Eso incluye, por lo tanto, a sociedades comerciales con fines de lucro. Entonces, quiero primero que nos confirmen eso y segundo, cuál es la idea y la intención del Ejecutivo de reemplazar que sean administradas, estamos hablando además de áreas protegidas privadas, por
fundaciones sin fines de lucro a personas jurídicas que puedan tener fines de lucro, ya, o naturales, obviamente, que presten servicios profesionales. ¿Subsecretario o Alejandro? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Justamente la idea de esta indicación, este cambio, es ampliar el universo de personas naturales o jurídicas que puedan eventualmente administrar un área protegida privada en el marco de un contrato, obviamente, de privado entre, ¿no es cierto?, dos particulares. Y lo que se busca aquí es, primero, por una parte, reducir un trámite burocrático que era la necesidad de calificar a ese administrador si tenía la suficiente capacidad técnica, porque muchas veces podía haber discrepancia o cómo se define, ¿no es cierto?, esa capacidad técnica era un problema. Y lo que importa para estos efectos en realidad es que existe un plan de manejo que a su vez es aprobado por el servicio por resolución y que ese plan de manejo es supervisado por el servicio, por lo tanto el control de parte del Estado se mantiene desde esa lógica y no desde este trámite adicional que era la calificación técnica del administrador. Y por otro lado, efectivamente, podría ser un privado que persigue fines de lucro el que le interese como negocio prestar servicios para administrar un área protegida privada, y en el marco de un acuerdo entre privados eso puede ser realmente factible. Lo que importa aquí es que haya un plan de manejo y ese plan de manejo se cumpla, y si no se cumple el servicio puede fiscalizar y sancionar. Que lo importante acá es que se supervise y se vea, porque podrías tener incluso una organización con fines de lucro, pero no necesariamente con la capacidad técnica. Entonces, aquí lo más relevante es, si estamos hablando de conservación, una vez más, es que tenga la capacidad técnica. Eso es lo que me importa, más incluso que con o sin fines de lucro, porque creo que tiene que mostrar las condiciones reales para poder administrar, porque claro, todo esto es voluntario, estamos hablando de áreas protegidas privadas, pero igualmente es muy importante que tengan esa capacidad. Entonces, en algunos momentos desaparece como exigencia, pero está entendido de que ustedes supervisan el plan de manejo. ¿Y alguna otra consulta o comentario? Si no, ponemos en votación. Senador Allende. Senador Moreira. A favor. Gracias. Senador Walker. Senador Latorre. Presidente. A favor. Ya. Se aprueba la modificación del inciso primero por la unanimidad. Hay una modificación también al inciso cuarto, que sustituye la frase de la autorización previa del servicio por ser informado al servicio. Es el cambio de administrador de un área protegida, debe ser informado al servicio, así quedan definidos. Sí. Sí, pues porque ya votamos el inciso primero, ahora corresponde el cuarto. Sí cambia, pues. A ver, la información al Sí, servicio. lo que estábamos solo hago el alcance procedimental, que lo que ya habíamos definido varias sesiones anteriores, que viéramos el artículo ya, en conjunto, y si alguien pide votación separada de algún inciso, se vota, pero para no estar votando cada inciso, Ya, digamos. perfecto. Entonces se entiende aprobado. A menos que alguien tenga algún reparo con ese cambio, que es más bien formal, digamos, ¿no? Está bien, ok. Gracias. El inciso, en la página 118 se encuentran los planes de manejo y hay dos modificaciones. El inciso primero, que intercala entre la palabra área y la coma que le sigue la frase o por quien ellos designen. Y en el inciso segundo se sustituye la expresión en el artículo 76 por la frase en el artículo 72 y se regirán por el reglamento establecido en el artículo 97. Se refiere a que los planes de manejo se regirán por el reglamento que se establece en el artículo 97, este último inciso.
Subsecretario, vemos el artículo completo, Ya. digamos, con todas las modificaciones. Sí. Bueno, en el mismo sentido, lo que se agrega respecto al o por quienes designen es el sentido que vimos anteriormente de facilitar la posibilidad de elaborar el plan de manejo. Y en el inciso final, el cambio en el inciso final son más bien de forma en relación al artículo que regula los planes de manejo de áreas protegidas del Estado, que el artículo 72 es el que establece los contenidos mínimos de los planes de manejo, y el artículo 97 es el que contiene la exigencia del reglamento de áreas protegidas privadas. Bien, se ofrece la palabra sobre este artículo. Sigue la misma lógica de lo que aprobamos Sí. anteriormente. Ponemos en votación entonces. Senador Allende, senador Moreira, senador Walker, presidente, A favor. 4-0, aprobar las enmiendas de la Cámara de Diputados. En la página 119 se encuentra el artículo 108 que establece los incentivos para las áreas protegidas privadas y señalando que gozarán de los siguientes beneficios para incentivar su creación y administración. En la letra C, uno de los establece el beneficio de participación en los programas de formación y capacitación para guardaparques según disponibilidad presupuestaria. La Cámara de Diputados incorporó a continuación de la palabra participación gratuita, la voz gratuita. Y las letras D y E nuevas, la Cámara ha agregado las siguientes letras D y E nuevas, que son nuevos incentivos. D, bonificaciones en la postulación al Fondo Nacional de Biodiversidad, y E, exención de pago de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Vamos para atrás al artículo 107. Sí. 104. El artículo 107 en la página 118, apoyo técnico. El servicio podrá prestar apoyo técnico a los administradores de áreas protegidas privadas. En este marco, elaborará un formato tipo de plan de manejo de área protegida y desarrollará programas y talleres de capacitación en administración y manejo de aquellas áreas. Y en el inciso primero, la Cámara de Diputados reemplazó la expresión de áreas protegidas por, comillas, acorde a las distintas categorías de áreas protegidas. Subsecretario. Señor presidente, sí, por su intermedio. Esta es me parece también, somos de una opinión favorable a este cambio, en cuanto se incorpora una distinción por categorías de manejo para efectos de apoyo que el servicio preste a los privados, entendiendo que las distintas categorías de conservación también requieren distintas cargas o distintos esfuerzos diferenciados en cuanto al apoyo que el servicio preste. Esa es la finalidad. Bien, se ofrece la palabra sobre este artículo. Cambiamos de forma, diría yo. ¿No? Bien, ponemos en votación. Senadora Entonces. Allende, senador señor Moreira, senador señor Walker, señor presidente. A favor. Muchas gracias. Aprobado 4-0 la modificación del artículo 107. Ahora sí, pasamos al artículo 108 de los incentivos en la página 119. Como ya dije, en la letra C, la Cámara de Diputados incorporó a continuación de la palabra participación la voz gratuita y estableció estos dos nuevos beneficios, las letras D y E. D, bonificaciones en la postulación al Fondo Nacional de Biodiversidad, y E, exención de pago de los derechos arancelarios que correspondan a los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Ahora sí, subsecretario. Sí, señor presidente del intermedio. Somos de una opinión favorable a estos cambios.
propuestos por la Cámara en cuanto a incorporar beneficios para incentivar la creación de estas áreas. También cabe mencionar que esto se agregó a petición de la Asociación Gremial Así Conserva Chile, y por lo tanto nos parece de la Asociación Gremial Así Conserva Chile. Y bueno, entendemos que va en favor de justamente facilitar, incentivar la creación de áreas protegidas privadas. Senadora Isabel Allende. Sí, por su intervención, señor presidente, el número exacto, pero sí tengo que son alrededor de 300. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Le pedimos, si les parece, no sé si es un oficio, pero de un acuerdo que nos hagan llegar por escrito esa información de dónde están, ¿Y dónde cuáles están? son, Exacto. lo que es valiosa esa información desagregada. Debemos llegar información en detalle. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, ponemos en votación el artículo 105 nuevo, ¿no? Sí, así es. Senadora señora Allende, A favor. senador señor Moreira, senador señor Walker, presidente, A favor. aprobado 4 por la unanimidad el artículo 108. Ahora en la página 120, en el artículo 109, que señala la integración de las áreas protegidas. Estas son el párrafo 9, disposiciones comunes a las áreas protegidas. Ya dejamos las áreas protegidas privadas. En la integración de las áreas protegidas señala, la Cámara de Diputados incorporó, a continuación de la expresión formarán parte de las áreas protegidas, la frase el suelo, subsuelo y fondo marino. Subsecretario. Sí, nos parece necesario y propicio incorporar los componentes suelo, subsuelo y fondo marino como integrantes del área protegida, o sea que quede claramente establecido que forman parte de las mismas. Bien. ¿Se ofrece la palabra o se explica en sí misma, no? No sé si hay alguna duda o comentario. Si no, ponemos en votación. Senador Allende, A favor. senador Moreira, A favor. gracias, senador Walker. Señor presidente, A favor. 4-0 aprobada la incorporación de esta frase en el artículo 109. En la misma página 120, la Cámara de Diputados ha incorporado el siguiente artículo 107 nuevo. Artículo 107. Áreas libres de organismos genéticamente modificados. Las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los sitios prioritarios serán declarados áreas libres de organismos genéticamente modificados, según lo establece el artículo 10, letra R de la ley número 19.300. Las plantaciones o liberaciones confinadas o no confinadas de organismos transgénicos deben estar a distancias suficientes para evitar el desplazamiento de las especies o sus propágalos dentro de las áreas protegidas. Un reglamento establecerá las distancias mínimas para cada cultivo o especie animal de acuerdo a estudios de flujo de polen o de desplazamiento. Subsecretario. Sí, el presidente, por su intermedio, nosotros somos de una opinión contraria a incluir este artículo, a rechazar en tanto, bueno, generó bastantes dudas, ¿verdad?, en las reuniones de asesores y entendemos que es una materia que
requiere mayor debate y estudio y que de cierta forma excede también la redacción de este artículo propiamente tal. Moreira. La verdad que yo voy a rechazar este artículo y lo justifico en qué sentido. En que la norma de la Cámara, la verdad que es muy difícil de implementar y más aún supervisar. ¿Cómo verificar que todo un parque nacional se encuentre libre de organismos genéticamente modificados? Eso yo creo que es un imposible, a no ser que tuviéramos una tecnología y una cantidad de plata para poder acceder a esa tecnología. A mí tampoco me parece que se impongan restricciones al uso de la propiedad mediante reglamentos. La norma de la Cámara no tiene cómo ser fiscalizada y podría considerarse de alguna manera atentatoria contra el derecho de propiedad, y estos argumentos es lo que a mí me hace fundamentalmente rechazar este artículo número 107. Senador Isabel. Bueno, yo también, efectivamente, pero porque me parece que está bien poco claro. Creo que es algo poco desarrollado, tal vez en algún momento hay que trabajarlo, pero tal como está aquí establecido es de una manera muy sintética y no se explicita cómo vamos a trabajar con organismos genéticamente modificados y cómo se va a manipular. Entonces yo también estoy de acuerdo en rechazarlo. Para que no añade nada y complica. Senador Allende. En contra. Senador Moreira. En contra. Senador Walker. Senador Latorre. En contra. Presidente, en contra. Bueno, se rechaza el artículo el artículo nuevo propuesto por la Cámara de Diputados, por la unanimidad. Enseguida pasamos a la página 121, en las prohibiciones en áreas protegidas. Señala que se prohíbe a toda persona ajena a la administración del área protegida. Vamos a empezar con el inciso primero, letra A. Se intercala entre, 121, ya. Artículo 110, prohibiciones en áreas protegidas. En el inciso primero, letra A, que establece la prohibición de remover o extraer tierra de hoja, turba, arena o ripio, se intercala entre la palabra turba y la coma que le sigue la frase leña, rocas. En la letra B, que prohíbe intimidar, cazar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte ejemplares de la fauna nativa, se incorpora a continuación del verbo intimidar la expresión alimentar y luego de la palabra cazar la expresión pescar. O sea, queda intimidar, alimentar, cazar, pescar, capturar, extraer, maltratar, etc. En la letra D, página 122, que establece la prohibición de cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de plantas, algas, hongos o líquenes, reemplaza la frase arrancar, extraer o mutilar por la locución o decepar. Y en la letra E, a continuación de la voz semillas, la expresión flores, quedando recolectar huevos, semillas, frutos o flores. Y en la letra F, que prohíbe introducir ejemplares de especies nativas o exóticas, al intercalado entre la palabra exótica, la siguiente frase, y especies transgénicas, polen, semillas o propágulos transgénicos. Para decir que también se establece la prohibición de introducir ejemplares de especies transgénicas, polen, semillas o propágulos transgénicos. Esas son todas las modificaciones a este artículo, presidente, al 110. Buena pregunta. Los propágulos transgénicos. Damos explicación a todo el artículo y bueno, si hay algún tema en específico lo podemos recabar la información durante la sesión. Señor Presidente, por su intermedio, bueno, primero valga la aclaración porque algo de confusión se generó en el debate, que estas prohibiciones en áreas protegidas operan para personas ajenas a la administración, o sea, visitantes, digamos,
Y entendemos que se agregan importantes elementos que se entienden per se dañinos para la conservación de las áreas protegidas, como extraer leña y rocas, pescar, decepar árboles, recolectar flores, introducir especies o propágulas transgénicas, destruir elementos con significación histórica o infografía, causar deterioro al patrimonio natural existente, movilizarse en vehículos por zonas prohibidas o volar drones. Tenemos que es necesario agregar estos elementos que dañan el objeto de conservación a estas áreas protegidas e insisto que operan para las personas extrañas o ajenas a la administración propia del área protegida. Bien, gracias. No sé si se encontró porque es dice semillas o propágulos transgénicos al final de la letra F, si encontraron la definición. Por su intermedio, presidente, aquí tratando de buscar una respuesta rápida en Internet. El propágulo es básicamente un tipo de germen, parte o estructura de un organismo, como una planta, un hongo o una bacteria, y que es producido sexual o asexualmente, capaz de desarrollarse de manera separada para dar lugar a un nuevo organismo idéntico al que lo formó. Esa es la definición de un propágulo, y eventualmente podría haber un propágulo mutado genéticamente. Esa es. Bien, gracias. Sí, senadora Isabel Allende. Entiendo que todas estas provisiones son, dice, a toda persona ajena a la administración. Se entiende por eso que visitantes, ¿qué más puede ser? O al revés, la pregunta sería, ¿y los que están dentro de la administración del área protegida también les toca esto, supongo? ¿O qué? Nuevamente hay los planes de gestión. ¿Se entiende por defecto que los que están en la administración o cómo sería? ¿Planes de manejo? Los planes de manejo, claro. Las restricciones quedan establecidas en los planes de manejo. No. Restricción a los visitantes, yo creo que no son tanto los visitantes. Me interesa más saber cuáles son las restricciones que están establecidas en los planes de manejo. O sea, a los que realmente administran, más que los visitantes, que está bien tener una serie de elementos para proteger. Pero yo creo que es como importante saber las provisiones dentro de las áreas de manejo. Sí, bueno, no sé si tú quieres contestar más específicamente. Sí, Alejandro. Sí, por su intermedio, señor presidente. Bueno, se entiende que esto está dirigido hacia personas ajenas a la administración, asumiendo que la administración de un área protegida del Estado o privada va a cumplir necesariamente con el plan de manejo, que va a establecer más que restricciones, obligaciones de gestión, de hacer cosas para que el manejo sea adecuado y no se produzcan este tipo de acciones o conductas que se entienden dañinas a la conservación del área. Y en todo caso, el administrador, ya sea del área privada o de la misma área protegida, podría acarrear otro tipo de sanciones en la medida que se incumplan el plan de manejo. Por ejemplo, en el área protegida privada, si se incumple el plan de manejo, va a ser un objeto de fiscalización por parte del servicio y de un eventual procedimiento sancionatorio conforme a lo que vamos a ver en el título siguiente que establece toda esa regulación. Bien. S y T nuevas. ¿Cuál? Las letras S y T nuevas que incorporó la Cámara, que son, el subsecretario aludió, pero no. S, movilizarse en vehículos motorizados, 124, o no motorizados en lugares en que no estén establecidos para estos fines, y volar drones. Además, para completar el artículo, en la página 125, la Cámara de Diputados reemplazó la referencia al artículo 97 por otra y suprimió el inciso tercero, que señala, estas prohibiciones tampoco serán consideradas para efectos de la evaluación de impacto ambiental ni para el otorgamiento de las concesiones sectoriales a que se refiere el artículo 96 de la presente ley
pudiendo además el proponente incurrir en ellas una vez obtenida una resolución de calificación ambiental favorable. No sé si hay algo nuevo que agregar en la explicación de todo el artículo, dado que son varios incisos que se incorporan. ¿Hay algo nuevo que complementar? Sí, señor presidente, los intermedios. En el inciso final quizá requiere una explicación en cuanto nosotros somos también favorables a eliminar el inciso final, digamos, del Senado, y que basta con el penúltimo inciso, que queda aprobado en la Cámara también, porque se elimina una restricción importante a estas prohibiciones que impedía aplicarlas y por ende sancionar cuando se trataba de la evaluación de impacto ambiental o del otorgamiento de concesiones. Al eliminar esta restricción, siempre se requerirá el permiso de SVAP. El artículo 94 contiene los permisos que da el servicio, o bien contar con una RCA para incurrir en estas conductas prohibidas. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, comentario con este artículo? Se ofrece la palabra. Una pregunta más del fondo de la discusión. ¿Estas prohibiciones se entienden pensando en los potenciales visitantes, turistas, etcétera, o también comunidades de pronto aledañas que, al no existir estas prohibiciones, existe como una costumbre, ¿no?, cotidiana de, no sé, ir a buscar leña, pescar, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue el espíritu de la discusión y de la normativa, digamos, pensando en adelante, dada la diversidad de áreas protegidas privadas? Gracias, presidente, por su intermedio. Justamente estas prohibiciones están orientadas en primer lugar en los visitantes del área, ¿no es cierto?, que son los que por estar dentro del área, ¿no es cierto?, podrían ocasionar este tipo de conducta y evitar que eso suceda. Pero por otro lado también eventualmente hay actualmente mucho conflicto hoy día con algunos no visitantes sino vecinos del área, donde actualmente la administradora del área, que generalmente es CONAF, no tiene herramientas para poder regular este tipo de conducta. Por ejemplo, muchas veces se ingresa ganado al área protegida sin poder evitar que eso suceda, y eso es un problema que este tipo de prohibición está tratando de resolver, dándole la herramienta al administrador del área para que pueda evitar que eso suceda, o sancionar si es que sucede, o eventualmente, si es que son conductas que se entienden que no son dañinas o que eventualmente son de un menor impacto en una categoría de manejo que permite ciertos usos, podía eventualmente permitirse a través de estos permisos. Por ejemplo, la pesca en una área de conservación de múltiple uso o hasta incluso en una reserva nacional podría eventualmente darse un permiso para que se desarrolle esa actividad, y al igual como el resto de las conductas. Ok, muy bien. Si no hay más consultas, ponemos en votación el artículo. Senadora Allende. Senador Moreira. A favor. Senador Walker. Señor presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad las modificaciones propuestas al artículo 110 por la Cámara. Continuamos en la página 125, el artículo 111, que establece el alcance de la fiscalización, que señala que el servicio fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas, de las obligaciones de los propietarios y administradores de las áreas protegidas privadas, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas y en general de todas las actividades que se desarrollan en esto. El inciso segundo dispone: el servicio fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas del Estado, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas y en general de todas las actividades que se desarrollan en esto. Este inciso fue eliminado por la Cámara. Y los incisos tercero y cuarto han pasado a ser segundo y tercero sin enmiendas. Estas son las modificaciones al artículo 111, presidente. Bien, ¿eso se debe? Sí, señor presidente, por su intermedio, simplemente
aquí se elimina el inciso porque se encuentra repetido con el inciso primero, en igual forma. Y los otros lo mismo, o sea, es un cambio más de forma que de fondo. Okay. Si les parece, por unanimidad, un cambio más formal que de otro tipo, ¿sí? No, aprobado por unanimidad. Entonces. En la página 127, en el artículo 113, se establecen los convenios de encomendación de acciones. Señala que el servicio podrá suscribir convenios de encomendación de acciones con otros servicios públicos con la finalidad de realizar actividades de fiscalización. Dichos convenios deberán señalar las tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales labores. La Cámara de Diputados lo reemplazó, básicamente reemplaza solamente el nombre, en vez de convenios de encomendación de acciones, se cambia convenios de encomendamiento de funciones de fiscalización. Bueno, lo voy a leer. El servicio podrá realizar funciones de fiscalización fuera de las áreas protegidas en virtud de un convenio de encomendamiento con el servicio público competente. Dichos convenios deberán señalar las tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales. Subsecretario. Señor presidente, sí, por su intermedio, nuestra opinión es favorable respecto al texto propuesto por la Cámara, en tanto se modifica la redacción y el nombre de los convenios para aclarar que se trata de acciones de fiscalización. Entendemos, por lo tanto, que el concepto es más preciso. Y también que sirven para mejorar la coordinación entre los servicios públicos competentes para fiscalizar las leyes sectoriales, como pesca, bosque nativo, caza, pesca recreativa, fuera de las áreas protegidas, que es el objeto de este artículo. Se ofrece la palabra, sí, senador Moreira. A ver, presidente, yo voy a pedir en este artículo 116. ¿Ah? ¿Cuál estamos votando? Ah, ese estamos de acuerdo. Ah, ya. No, después pido la votación separada. No sé si hay alguna pregunta, comentario con esta modificación, que es más bien de precisar la función, ¿no?, de fiscalización. Nos ponemos en votación entonces. Senador Allende, senador Moreira, A favor. senador Walker, señor presidente, A favor. aprobado por la unanimidad. Después pasamos en la página siguiente, 128, a las infracciones en las áreas protegidas. El literal A, es un cambio de referencia. Y en la letra D también es un cambio de referencia. Las letras A y D son referencias nomás. Enseguida pasamos al artículo 130, infracciones fuera de las áreas protegidas. Sí, artículo 118. Dislexia. El Senado aprobó en el inciso primero la siguiente letra A. A. Extraer tierra de hoja o turba. Capturar, herir o dar muerte a ejemplares de la fauna nativa, destruir nidos, lugares de aposentamiento, reproducción o crianza o ejecutar acciones que interfieren o impiden el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies nativas. Cortar o extraer ejemplares de especies nativas de plantas, algas, hongos o líquenes. Y bloquear, alterar o drenar cuerpos o cursos de agua, incluyendo humedales, así como extraer arena o ripio de su cauce, en los sitios prioritarios que se categoricen como primera prioridad, cuando tales acciones produzcan cambios en las características ecológicas del sitio. Estas infracciones no procederán respecto de quienes ejecuten proyectos o actividades al interior del sitio prioritario en conformidad a la legislación aplicable. Tampoco serán consideradas para efectos de la evaluación de impacto ambiental, pudiendo además el proponente incurrir en ellas de conformidad a su resolución de calificación ambiental favorable. La Cámara de Diputados lo reemplazó
Por otro, que sí conserva la primera parte, pero sí señala que es en los sitios prioritarios cuando tales acciones produzcan cambios significativos en las características ecológicas del sitio. Y señala que la significancia de tales cambios será determinada en el reglamento a que se refiere el artículo 29, artículo que la Comisión rechazó. Eso en cuanto a la letra A. Después, en la letra B, que establece que es una infracción gravísima incumplir las condiciones o exigencias establecidas en un plan de manejo para la conservación, la Cámara de Diputados la suprimió. Después, la letra C, que se refiere a incumplir las exigencias establecidas en un plan de restauración ecológica, pasó a ser letra B y se reemplazó la expresión las exigencias establecidas por los compromisos asumidos. En la letra E, se establece como infracción gravísima alterar físicamente un humedal en contravención a lo dispuesto en el artículo 40, cambió la referencia. Hay que recordar que este artículo aún no ha sido votado, el artículo 40. Y la letra F es un cambio de referencia. En la letra G también es un cambio de referencia y en el inciso final reemplazó el texto del Senado por el siguiente. No se considerará infracción aquella conducta realizada en el marco de aquellos usos o costumbres ancestrales de comunidades indígenas reconocidas en el acto administrativo. En tanto no constituye un menoscabo en el acto administrativo que establezca alguno de los instrumentos de esta ley, en tanto no constituye un menoscabo a la conservación de la biodiversidad y a la protección del patrimonio natural del país, así como la aplicación de normativa especial en materia de sanidad vegetal y animal y de prevención y combate de incendios forestales. Este es el 100... Sí. Sí, ok. Yo le pediría la palabra. Sí, senador Moreira. Sí. No sé si argumento ahora o argumento después, pero yo quiero pedirle votación separada en este artículo solo de la letra A. Después fundamento mi... Bien. Entonces, le damos la palabra al Ejecutivo para explicar el alcance del artículo, todos los cambios y luego generamos la votación y fundamentación de la letra A. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Aclarar que el literal A, por su redacción, ya en su parte final, especifica que se refiere a sitios prioritarios y cuando tales acciones produzcan cambios significativos. Es importante que se aclare eso, que opera en sitios prioritarios y en cuanto a cambios significativos y que la definición de estos cambios significativos se establezca mediante reglamento, lo consideramos concordante con nuestra institucionalidad ambiental. En el sistema de evaluación de impacto ambiental es el reglamento de la ley 19.300 la que establece los impactos significativos. Y por lo tanto lo encontramos concordante con nuestra regulación vigente. Con el objeto de aportar mayor certeza respecto a esta infracción y facilitar su aplicación práctica, se corrigió el literal A en la Comisión de Agricultura para aclarar que la prohibición sería aplicable en la medida que las acciones descritas produzcan cambios significativos a las características ecológicas del sitio y se incorporó la vía para determinar la significancia de las acciones prohibidas que serán a través de reglamento al que se refiere el artículo 29 a fin de delimitar el ámbito de discrecionalidad de la autoridad competente. Asimismo, se elimina la mención alteración de humedales o cuerpos de agua, entendiendo que es redundante con lo dispuesto en el literal D, que dice relación con humedales. También, con objeto de aportar mayor certeza respecto de la infracción y facilitar la aplicación práctica, se elimina el literal B, puesto que tales planes de manejo no establecen obligaciones directas a los particulares, sino a los servicios públicos competentes. Y
En cuanto al literal C, que pasa a ser literal B, con el objeto de aportar mayor certeza respecto de esta infracción y facilitar su aplicación práctica, se corrige el literal C, que pasa a ser literal B, aclarando que se trata de compromisos y no de exigencias, puesto que para los titulares de predios privados el plan es voluntario, pero que una vez otorgado el consentimiento se deben cumplir los compromisos adquiridos. Y el inciso final. En el inciso final se corrige en el sentido de aclarar que no es el decreto de creación de la respectiva área o plan de manejo de la misma, sino que el acto administrativo que establezca alguno de los instrumentos de esta ley. Pues no se trata de áreas protegidas, sino de instrumentos de conservación fuera de las mismas. Bien. Se ofrece la palabra, no sé si hay algo que preguntar. Sí, senador Isabel Allende, después senador Matías Walker y luego vemos lo de la letra A. Presidente, me imagino, y quiero interpretar al senador Moreira, de que su creación es la turba. Lo que pasa es que habíamos dicho nosotros que íbamos a postergar hasta tener el resultado de la comisión mixta. Aquí tenemos un problema y aprovecho a pedir que oficiemos al presidente del Senado que convoque a la comisión mixta, porque todavía no se convoque, no se reunió. Entonces, mientras no se convoque, no se reúne. Podríamos haberlos pedido. ¿Cómo? No, es que hoy día yo fui por otro tema a la reunión de comité Claro, y se nos no se ha constituido. ¿Y qué les parece, presidente, que usted mañana le recordamos, o que la secretaria le recuerde, que usted pida la palabra mañana al inicio de la sesión? Sí. Después de cuenta, y usted pida formalmente a nombre de la comisión la necesidad formal. ¿No? Sí, sería bueno, porque en el fondo lo que he terminado de decir es que, comprendiendo la inquietud que existe, el problema es que no sabemos cómo va a terminar la comisión mixta. Entonces estamos postergando y ya estamos bien avanzando hacia los finales y tenemos que hacer calzar de que hay un resultado de la comisión mixta para que calcen estos artículos que estamos postergando su votación en función justamente y hay un del tema de la compromiso turba. que cuando que nosotros lo hagamos una vez que terminemos todos los artículos de inmediato, la idea es votarlo. Nadie va a dilatar esto por eso. Bien, pido la palabra al senador Walker y después. Gracias, presidente. Como soy nuevo en esta comisión, estoy tratando de entender algunas cosas. A ver, yo entiendo la inquietud que puede generar esta disposición, me refiero al artículo 118 porque se refiere a infracciones fuera de las áreas protegidas, y eso de por sí genera una inquietud válida de incertidumbre jurídica, por decirlo de alguna manera. Sí veo que hay un avance en el texto aprobado en la Cámara porque circunscribe esa regulación cuando tales acciones produzcan cambios significativos en las características ecológicas del sitio. O sea, de alguna manera limita los efectos de estas infracciones fuera de las áreas protegidas. Y después señala la significancia de tales cambios será determinada en el reglamento que se refiere al artículo 29. Según le entendí a la secretaria, ese artículo se rechazó. Sí, pero parece que me confundí porque Eso es lo que cambió quiero de numeración, perdón. Se rechazó. Sí que lo mire, pero después me entró la... Ya, entonces, ¿cuál es la idea del Ejecutivo cómo resolver esto? Porque es complicado aprobar un artículo que hace referencia a un artículo que se rechazó. ¿Cómo proponen resolverlo? Digamos, esa es mi pregunta, presidente. Sí, quiero agregar otra pregunta, que no me queda claro el cambio del inciso final. No me queda claro qué es lo nuevo, qué es lo distinto, digamos, del cambio que hizo la Cámara de Diputados, el inciso final respecto a lo que había en el Senado, que tenía que ver con igual esta pregunta que hice anteriormente respecto de pronto usos y costumbres ancestrales, de comunidades, etcétera, pero claro, acá estamos hablando de fuera del área protegida, pero no entiendo bien la distinción entre el cambio que hizo la Cámara de Diputados. Esas serían las preguntas antes y después entramos a lo de la letra A.
Por su intermedio, presidente, para responder la pregunta del senador Walker, el artículo 29 establece el procedimiento para crear e identificar los sitios prioritarios que a su vez son identificados en la planificación ecológica que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Decía el artículo que los sitios prioritarios van a ser además decretados por decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente conforme a un procedimiento que se regula a través de un reglamento. Hasta ahí ese artículo no tenía ningún problema, pero en la Comisión de Agricultura de la Cámara se agregó un inciso final, que era el inciso quinto, que establecía que los sitios prioritarios actualmente existentes no serán reconocidos conforme a esta regla, salvo que se reconozcan. Es decir, los actuales sitios prioritarios, como de la estrategia nacional y de las estrategias regionales, no quedaban amparados bajo esta nueva regulación, a no ser de que se identificaran. Claro, exactamente. Entonces, eso fue el tema que se rechazó porque generaba una inconsistencia con el artículo 8º transitorio que decía justamente lo contrario. Se rechazaron ambos artículos de forma conjunta para resolver el tema en la comisión mixta. El tema del reglamento no está mayormente debatido, hay claridad, eso fue una incorporación desde el Ejecutivo. La idea es que haya un reglamento sobre sitios prioritarios para definir el procedimiento y en el marco de ese reglamento justamente que se pretende definir bajo qué criterios se va a entender que hay cambios significativos en las características ecológicas para que sean aplicables estas prohibiciones. Y como usted bien decía, por su intermedio, presidente, no es cualquier cambio, no es una prohibición absoluta la que se establece en esta literal. Por último, para responder la pregunta del senador Latorre, el cambio se debe a que en el inciso final se hablaba de que no se consideran infracciones aquellas conductas realizadas en el marco de usos ancestrales de comunidades reconocidas en el decreto de creación de la respectiva área o en el plan de manejo. Pero eso no es aplicable acá porque acá estamos hablando fuera de áreas protegidas. No hay área protegida o plan de manejo necesariamente. Acá estamos hablando de instrumentos fuera de las áreas protegidas. Ecosistemas amenazados, áreas degradadas, sitios prioritarios. Esos son los instrumentos a los que se refiere este artículo y por eso el cambio ahora queda respecto de comunidades indígenas reconocidas en el acto administrativo que establezca alguno de los instrumentos de esta ley. Y solo en ese sentido podrían entonces no aplicarse esas prohibiciones a ese tipo de conductas de esas comunidades. Bien, muchas gracias. Senador Moreira, entonces para fundamentar su... Sí, como estamos en la hora, el último artículo que votamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Por eso usted pidió votación separada del inciso. Sí, a ver, más allá, o tú quieres que lo posterguemos. Terminemos de votar esto y... No, por hoy día o mañana. Si votamos separadamente, podemos votar lo demás que sí está ligado. Sí, sí. Porque no hemos tenido el resultado de la comisión mixta respecto a la Sí. turba. Pero yo voy de acuerdo, voy a, porque lo demás lo podemos votar a favor. Ya, en las otras letras no habría inconveniente. ¿Ah? Ujú. Ya, mire, la verdad que aquí hay dos temas preocupantes. Uno ya lo ha señalado un poco la senadora Allende y el senador Walker. Dos temas preocupantes. Con respecto a la letra A. Que aquí, a nuestro juicio, se puede llegar a afectar la propiedad de inmuebles, de propiedades que están fuera del área protegida. Eso es lo primero. La redacción es algo... no es sustantiva, encuentro que la redacción no es sólida. No queda claro si la necesidad de cambios significativos se aplica solo a sitio prioritario o también se aplica al inmueble fuera del área protegida. No es la primera vez que se plantea el concepto cambios significativos, eso no es primera vez. Y sin embargo se entrega al reglamento su determinación. Ahora, como esta y todas las leyes son siempre importante, creo que la certeza jurídica es vital. Y yo diría que al entregarse este reglamento, su determinación, yo prefiero por certeza jurídica que el concepto debiera estar en la ley y no en un simple reglamento. Por lo mismo yo voy a votar a rechazar con la idea de que se mejore la redacción, se defina bien legalmente qué se entiende por cambio significativo.
Y yo creo que esto lo podemos arreglar, hay voluntad de aprobarlo en el futuro, mejorando y dando mayor certeza sobre este artículo, porque esto va a ir a mixta, ¿no es cierto? Sí, en caso de que, sí. Así que por eso yo lo voy a rechazar. Pero con la voluntad de que si esto se rechaza aquí, con la voluntad de poder aprobarlo, haciendo una cosa mucho más certeza. No sé si quiere responder algo, subsecretario, o ponemos en votación. Por su intermedio, señor presidente, bueno, primero voy a explicar que el alcance del literal A es acotado a sitios prioritarios y el término cambio significativo entendemos que es concordante con nuestra institucionalidad ambiental actual, en cuanto a que queda en reglamento también el término impacto significativo en el reglamento del CIA. Ahora, sin embargo, si se determina que tenga que ir a mixta, me gustaría que se especificara solo el literal A, ¿cierto? No el artículo completo. Bien. Sí. ¿Habría acuerdo en ese sentido del Ejecutivo? Entendiendo que ya hay un artículo similar, o sea, que va en la misma línea, que ya va mixta, digamos, que podríamos discutir terminar. el artículo 29, sí. Bien. ¿Les parece por unanimidad rechazar el A y dar por aprobado los demás, digamos, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya estamos en la hora. Quedamos hasta acá por hoy. Mañana seguimos a las 12:30 y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.